Perfecto. Estamos con el trabajo práctico número 4, ¿sí? Entonces, tengo dos formas de encararlo, ¿no? Podría encararlo con el proyecto, que sea ya un menú, y después agrego una activity en blanco, ¿sí? Modifico el manifiesto para que esa activity pase a ser la principal, ¿sí? Y hago todo lo del login en esa activity en blanco. O arranco el proyecto con una activity vacía, hago lo del login y después agrego una nueva activity, pero que sea de menú. Entonces ya me arma toda la lógica del menú, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Grupo 7 tenías una consulta. En la sala 7, Ezequiel y Lautaro. Profe, perdón. Sí, le quería consultar del primer punto que decía de que haya un editex donde se muestre contraseña incorrecta. Y Un test view, quería no, preguntar, un edit. es un test view. Si Un test podemos view. usar un TOA ahí, No. Sí, ¿no? siempre y cuando ese TOAS se active. Miren, ¿cómo puedo hacerlo del test view? Pueden poner un test view en la vista que esté invisible, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sí. Podría poner un test view que esté invisible. En el view model, ¿qué podrían poner? Un mutable de tipo boolean, ¿sí? Entonces, si el usuario de contraseña es correcta, ¿qué haría? Si es incorrecta, perdón, si el usuario de contraseña es incorrecta, ¿qué haría? Setearía en el booleano, ¿sí? Entonces, directamente, desde el observer del booleano, en la activity, eh, eh, visualizan el test view. ¿Estamos? Estamos haciendo exactamente eso, pero con el TOA. Escribís las Ah, cosas mal y te salta un mensaje por un ratito del TOA diciendo usuario contraseña incorrecta y después se va. perfecto, bien, perfecto. Pero solo que el TOAS no lo hagan, que no lo hagan en el view model, que se inicie, Sí, está en. Sí, sí, está en que se el main, inicie. en la actividad del login. Bien, perfecto. Y reacciona por un mutable booleano, por ejemplo. Por un mutable Claro. en el view model, sí. Bien, perfecto. Ahí está. Está bien, también es válido. Eso quería que jugaran un poquito con eso, con eso. ¿Estamos? Profe, entonces tenemos que crear al usuario para que Claro, invente, no, esté no hace correcto. falta que creen un objeto usuario, ¿sí? No sería necesario por ahora. Hardcoden ustedes, ¿sí? Invéntense que si el mail es tanto y la contraseña es tanto, navega al menú, ¿sí? Ah, ok, ¿Estamos? listo. Para, Gracias. no, así no hacen el modelo del usuario. Bueno, ahora, resulta que nosotros necesitamos, ¿sí? Nosotros necesitamos crear un broadcast, ¿sí? Que reaccione cuando nos conectemos a la red Wi-Fi, ¿sí? Y ese broadcast tiene que hacer una llamada. Pero también a la tarea de llamada, yo la quiero hacer, ¿sí? A la tarea de llamada, yo la quiero hacer en el fragment de llamada, ¿sí? O sea, algo parecido también quiero hacer en el fragment de llamada, ¿cierto? Entonces, eh, en definitiva, lo que quiero hacer es, iniciar la activity de llamada, ¿no? Entonces nosotros sabemos, ¿sí? Hablando puntualmente en el broadcast, ¿sí? ¿Qué método tenía el broadcast para poner la tarea? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el método que tiene un broadcast para que yo pueda poner la tarea? On receive, On ¿sí? receive. El on receive. On receive, ese método es el que se va a ejecutar en el broadcast cuando vos te conectes a una red Wi-Fi, ¿sí? Que va a suceder algo parecido a lo que sucedía cuando nos conectábamos por USB, ¿sí? Que va a reaccionar tanto como cuando me conecte, ¿sí? Como cuando me desconecte. Ahora bien, en el on receive, dentro del broadcast, ¿no? Yo voy a querer que haga la llamada a ese número. Entonces, ustedes me dicen que tienen que crear un intent para iniciar la activity de llamada. Entonces, para iniciar la activity de llamada, ¿sí? El intent, la información que les pongo yo en el trabajo práctico,
es que el intent que crea tiene que tener la acción de action call. ¿Sí? Entonces, el intent que van a crear lo van a crear así, de esta manera. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pero resulta que a ese intent yo le tengo que adjuntar, ¿sí? Porque lo que va a hacer este intent cuando ustedes pongan Start Activity es iniciar la aplicación de llamada del teléfono, ¿sí? Pero ustedes van a querer que llame, ¿estamos? A un determinado número. Entonces, a ese intent le vamos a adjuntar el número de teléfono al que queremos que llame. Para adjuntarlo, ¿sí? En este caso, vamos a pasarlo a través del método, en lugar de un extra, de un data, ¿sí? Y ese data, lo que espera es una URI, que tenga esta estructura. La cadena tel, 2 puntos, y el número del teléfono al que quieren que llame, ¿sí? Entonces, como espera una URI, el data, parsean, ¿sí? Crean la URI parseando ese string, ¿tá? Con la llamada. Perfecto, hasta ahí. Como a esta aplicación de llamada la van a iniciar desde un lugar que no es una activity, la están iniciando desde un broadcast, ¿qué van a necesitar? Agregarle la bandera de que inicie la activity, ¿sí? Que inicia la activity desde otro lado, ¿sí? Desde otra tarea. Inician la tarea desde otro lado, usando la bandera flag activity new task, ¿sí? Ahora bien, para poder iniciar la activity necesitamos usar el método start activity, ¿ok? Como están en un broadcast, ¿sí? Para invocar el método start activity lo hacen a través del contexto, ¿sí? Para eso usan la variable contacts que reciben por parámetro en el método onReceive, ¿sí? El método onReceive recibe el contexto, ¿sí? Entonces directamente hacen context.startActivity e inician la llamada, ¿ok? Entonces, la idea era convocarlos en esta primera llamada para esto, para mostrarles de qué manera ustedes podrían iniciar la activity de llamada. ¿Estamos? En el fragment de llamada, ¿tá? El número de teléfono al que van a llamar va a ser el número de teléfono que obtengan desde la vista. ¿Sí? ¿Estamos? En el fragment de llamada básicamente va a ser algo parecido. Van a crear un intent, un action call, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Como dato adicional, para poder usar la aplicación de llamada, tienen que pedir el permiso, ¿sí? Tienen que pedir el permiso de acción de llamada. ¿Mm? Entonces, el permiso, para poder usar esa aplicación, en el manifiesto, ¿sí? Es este. El que también tienen en el documento que les pasé de la tarea, les pasé cuál es el permiso, ¿sí? Ahora, en la activity, ¿sí? En la activity de login, que es donde van a necesitar... ¿por qué la de login? La activity principal es esa. Así que en esa activity de login, ¿sí? Ustedes van a necesitar registrar ese permiso, ¿sí? Para eso pueden crearse, como vimos la clase pasada, el método ese de pedir permiso, ¿sí? Acá está el permiso desde la activity de login, ¿sí? Se crean un método, pedir permiso, por ejemplo, ¿sí? Que es el mismo código que vimos ayer, solamente que acá cambia. En lugar de ser de pedir permiso para acceder al registro de llamadas, piden permiso para call phone, para las llamadas de teléfono. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto, ¿sí? Es lo que necesitarían tanto para poder hacer la llamada desde el broadcast, como para que puedan hacer la llamada desde el fragment de llamadas. ¿Sí? Por lo pronto, prueben esto. Una vez que hacen el login, fíjense si logueando navegan al menú. ¿Navegan al menú? Perfecto. Me vuelvo a la activity de login y empiezo a trabajar con el broadcast, ¿sí? A crear el broadcast. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en la activity de login, ¿sí? El viewModel de la activity de login va a recibir, vamos a ir al viewModel de la activity de login. Esta podría ser una forma, ¿no? Tener un método llamado validación, ¿sí? Que va a recibir de la vista el usuario y la contraseña, validamos, y si es correcto, directamente desde acá podemos navegar
al activity del menú, ¿sí? Que en este caso se llama main activity. Si es incorrecto, creamos un mutable de tipo booleano y le seteamos falso. Entonces, desde el lado de la activity, desde el lado de la vista de la activity, echo, el observer del mutable solo va a reaccionar cuando el usuario es incorrecto o la contraseña es incorrecta, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, este método onChain del observer de mutable incorrecto se va a reaccionar cuando hayas puesto, cuando sea falso, cuando esté mal el usuario o contraseña del usuario. Entonces, lo que hacemos acá en este caso fue poner un TOAST, ¿sí? Con la leyenda de usuario y o contraseña incorrecto. Ahí lo podríamos cambiar al mensaje. Bien. Por otro lado, en el ViewModel, perdón, por otro lado en la Activity, lo que tenemos es el listener del botón Login, ¿sí? El listener del botón Login. El listener del botón Login lo que va a hacer es llamar del ViewModel al método validación, pasando el usuario y la contraseña que están en esos edit text, ¿no? El de usuario y contraseña. Bien. Ahora, algo adicional que van a agregar, uno lo que podría hacer es probar hasta acá si funciona, ¿sí? Si cuando te logueas, navega a la activity del menú y qué pasa si pones algo incorrecto, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, hasta acá grabé con uno de los alumnos, con Ana Luz, la parte del login, el ViewModel del login y cómo hizo para iniciar la activity del menú. Está ahí todo perfecto. Bueno, pero nosotros necesitábamos también crear un broadcast que reaccione al Wi-Fi conectado y que haga la llamada, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir a Luna que comparta y ahí vamos a ir chequeando. Yo te voy a ir guiando, Luna, qué es lo que vas a mostrar, ¿sí? Cerremos ahí las pestañas que tenés abiertas y vamos a abrir el broadcast tuyo. El broadcast es una clase. Luna la creó en el paquete principal, perfecto, o en UI, no sé. Ahí creó el broadcast, perfecto. Lo que estaría faltando en el broadcast es lo siguiente. Vos tenés un broadcast que se llama llamada. Tienes una clase llamada que es un broadcast. Lo que te estaría faltando acá es la lógica de cuándo, de hacer la llamada, ¿sí? Cuando se haya conectado al USB, ¿sí? Pero no decía que había que hacerlo desde el ViewModel, porque yo hice la llamada desde acá directamente. Sí, ese fragment llamar también hace una llamada, pero ese hace la llamada cuando el usuario quiere, ¿sí? Y el broadcast tiene que hacer la llamada al número de teléfono que yo pasé, ¿sí? Solamente cuando el USB está conectado, cuando el Wi-Fi está conectado, ¿no? No importa, ahí lo vamos a ir corrigiendo. Entonces, la tarea del onReceive, ¿cuál sería? La tarea del onReceive sería esa, la de hacer la llamada, ¿no? Entonces, podés, a ver, yo te voy acelerando el paso, copiarte estas líneas ahí adentro del onReceive, ¿sí? Que es más o menos lo que vos tenés en el fragment de llamada. Ahí lo vamos a ir modificando. Borrarle todo ese throw, porque él te generó el throw como para que. Bien. Eco. Importamos ahí la clase. Perfecto. Ahora, acá tenemos un broadcast que la tarea es que llame, ¿sí? La intención nuestra es que llame cuando nos conectemos a Wi-Fi, pero eso no lo pusimos todavía. ¿Estamos? Eso todavía no lo dijimos. Ahora, yo les comentaba que ese intent que captura la llamada, que captura, digamos, la conexión a Wi-Fi, ¿sí? Va a reaccionar, o sea, el sistema operativo lanza ese intent, ¿sí? Que estoy buscando en el chat donde se los pasé, el sistema operativo lanza ese intent solamente
siempre que yo me conecte o me desconecte, ¿sí? Tanto me conecte como me desconecte, va a ser ¿sí? El intent de connection chain se ejecuta tanto cuando, sí, en un ratito, Pablo, tanto cuando me conecto como cuando me desconecto de Wi-Fi, ¿sí? Por lo tanto, ese intent también trae un dato extra, ¿sí? Como sucedía con el USB, cuando me conecto o me desconecto, ¿sí? Ese extra también viene viene con la clave connected, ¿sí? Entonces, podríamos agregar, porque ahí va a llamar cuando me conecte y cuando me desconecte de Wi-Fi. Y yo quiero que cuando me conecte a Wi-Fi haga la llamada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a agregar antes esta línea, que lo que va a hacer es traerme el extra con la etiqueta connected que venga en ese inter. Y en la línea siguiente, lo que vamos a hacer es el if. Si modo Wi-Fi está activado, exactamente. Si modo Wi-Fi, perfecto, abro llaves. Es decir, que si me trae un valor true, pumba, haga la llamada. O sea que copias todas esas líneas, las moves adentro del if. ¿Estamos? Para saber si funciona cuando lo desactivas, podrías poner un else ahí. Y ahí podrías poner tranquilamente un toast, ahí te lo pasé por el chat, para que diga, bueno, que está desconectado. Por ejemplo, si quisieras saber si está funcionando también cuando lo desconectas. Perfecto. Entonces, hasta acá, tu broadcast, ¿sí? Lo que va a hacer, la tarea del broadcast es, si el intent trae una propiedad connected, ¿sí? La recuperás. Si lo que trae es un true, llame, ¿sí? Bueno, ahora lo que está faltando es registrar ese broadcast, ¿ok? Estaría faltando registrar ese broadcast. O sea, lo que estamos necesitando es que este onReceive se ejecute cuando vos te conectes justamente a la red Wi-Fi, ¿no? Entonces, el registro de ese broadcast lo harías en la activity del login, que sería tu menú activity, tu main activity. Bien, tenés eso. Fíjate que acá vos le estás diciendo que vas a registrar a llamada, ¿sí? A este intent, ¿sí? A esta acción, ¿ok? Algo que me olvidé de agregarles la clase pasada es que tengo que registrar también el broadcast. ¿Estamos? ¿En dónde? En el onDestroy, ¿sí? Entonces, agregale, ya que estás en el baile, pedí sobreescribir el método onDestroy, y ahí en el onDestroy le vas a agregar la línea de, en lugar de registra receiver, le decís unregister receiver. De registrar receiver. Bien. ¿Cuál? Llamada. Perfecto. Entonces, cuando se destruya la aplicación, ¿sí? Lo de registramos. ¿Desde dónde llamás este método? Registrar broadcast. Bien. En el onCreate de la activity. Perfecto, hasta ahí. Genial. Bueno, hasta ahí tenemos todo el ciclo del broadcast. Ahora, vayamos al menú. El menú recrea tres opciones: llamar, mi foto y salir, ¿cierto? Bien, vayamos al fragment de llamar. Mostrame la vista del fragment llamar, que seguramente debe ser... Tuve problemas cambiando los nombres, porque los cambié y se rompió todo y los tuve que volver a poner. Bien, está bien. Bien, en el Home Gallery tenés el llamar. El fragment de llamar, que en el caso de ella es el Gallery, ¿sí? Ella tiene, muéstralo en modo diseño, es más fácil. Ella tiene un edit text, ¿no? Donde el usuario va a poner el número de teléfono y un botón llamar, ¿sí?
y dejó oculto ahí un text view de error de llamada. ¿Estamos? Entonces acá la idea es que cuando el usuario haga clic en el botón llamar, ¿sí? Tome el número de teléfono, se lo pase al viewModel y el viewModel inicie la activity de llamada. ¿Sí? Entonces, vayamos al viewModel del fragment llamar. En el viewModel del fragment llamar, ¿sí? Recibe el número. Nunca el viewModel debe recibir el contexto, así en bruto. ¿Sí? Como tampoco debería recibir, por ejemplo, un componente, el edit text, un text view, ¿sí? Entonces, si necesitas el contexto acá, ¿qué tendría que hacer? Bien. ¿Qué tendría que hacer Luna para poder tener el contexto acá? Extender de Android ViewModel. ¿Sí? Entonces, que tu ViewModel extienda de Android ViewModel. Joya. Cuando extendés de Android ViewModel, importo, fíjate que si haces clic en la lamparita te va a crear el constructor. ¿Sí? Que de alguna manera recibe el application. El application es todo el contexto general. ¿Sí? Es no solamente desde qué activity estás inflando este viewModel, desde qué fragment estás inflando este viewModel, sino también desde qué aplicación. Bien, entonces, el llamar va a ser lo siguiente. Valida, ¿sí? que el número no esté nulo, ¿sí? que venga algo acá, ¿sí? Puntualmente que no está vacío. Algo que podrías chequear, más que si no está nulo, qué sé yo, si es un número. ¿Sí? Acá podrías usar expresiones regulares, ¿sí? O el parse para asegurarte de que haya un número. ¿Sí? Para asegurarte de que haya un número. En el if en la validación. Profe, ¿no es Son- más fácil ¿Qué si quiere que haga? usa el edit text number o el edit text phone? Que Está directamente bien. asegurarse que... Sí, sí, tal cual. Acá, mira, lo que dicen los chicos es, andate al Fragment Gallery, XML, echo. Andate a modo código, o bueno, seleccionalo ahí, al edit text, y fíjate, asegúrate de que sea de tipo, en lugar de tipo text, que sea de tipo... Ah, bien, perfecto. Genial, no dije nada. Bien, no dije nada. Ahí está. Bueno, entonces, se asegura de que haya escrito algo, ¿sí? Y si no, ella tiene un mutable de tipo string para setear el mensaje de error, ¿sí? Que se muestre en el fragment. Bien. Ahora, si no, si está todo bien, inicia de acá la activity de llamada. Fíjense que estas líneas de código son parecidas a las que pusieron en el broadcast, ¿sí? Solamente que esta llamada se va a hacer desde el fragment llamar cuando el usuario quiera. El otro es cuando me conecto a Wi-Fi, ¿sí? Bien. Entonces, crea el intent, lo setea, le agrega la data con la cadena, como habíamos visto, para pasarle el número al que quiero que llame. Como lo está iniciando la activity desde un lugar que no es una activity, le agrega la bandera, esta flag activity new task. Y ahora para iniciar la activity, ella necesita el contexto, ¿sí? Como es un Android ViewModel, podés poner, fíjate que te debe dar el Get Application Context. Ahí podés poner Get Application. Get Application. El Get Application tiene todo el contexto, ¿sí? Entonces, para poder invocar esta activity, necesita el contexto para obtenerlo con el Get Application, ¿sí? Ahí en el llamar, ahora en el fragment, exactamente, en el fragment llamar, fíjense. Bueno, inicializa ViewModel, inicializa el binding, le pone un listener al botón llamar, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando haga clic en el botón llamar, tome el número y llame, invoque del ViewModel al método llamar y le pasa el número, ¿sí? ¿Estamos? Yo siempre aconsejo lo siguiente, que antes de usar los métodos del ViewModel, ¿sí? Antes de invocar los métodos del ViewModel que van a hacer una tarea, hagas los observer, ¿sí? O sea que esta línea del observer yo la pondría antes del listener, porque el listener es el que va a llamar al método. Entonces vos te asegurás de que ya se instancien las variables mutables y todo al poner el observer. Perfecto.
Bien. El on-chain, fíjate, recibe el error. ¿Qué hace ella con el error? Yo la mato. Bueno, ¿qué hace acá con el error? Lo muestra en el text view que ella tiene. ¿Pero cuál es el texto del error? ¿En dónde está el texto del error? Ahí, en la variable error mensaje. ¿Sí? Entonces, al set text, pasarle directamente por parámetro lo que te devuelve el on-chain. Ahí viene el mensaje de error. ¿Sí? Fíjate que si yo necesito recuperar algún dato que venga del viewModel, uso un observer. ¿Sí? Y el observer me trae el dato que yo quiero mostrar, ¿sí? En el on-chain. ¿Ok? Ahí viene el dato que quiero mostrar. Bien. Ahora, en el viewModel, los únicos mutables que yo voy a tener son los que van a tener información que me interesa que se muestren en la vista. ¿Estamos? ¿Ah? Si a mí me interesa que en la vista se muestre el resultado de un cálculo, bueno, voy a tener en el viewModel un mutable para hacer del tipo del resultado de ese cálculo. ¿Sí? Va a ser mutable seguramente de tipo numérico. Si me interesa en el viewModel, si me interesa enviar a la vista el resultado de si algo salió bien o no, sería un mutable de tipo booleano, por ejemplo, podría ser. ¿Sí? En este caso, el mutable que tiene en el viewModel es el texto de error. ¿Sí? Entonces, cuando del lado del viewModel esté mal el número de teléfono, se va a ejecutar este observer. ¿Sí? Cuando esté mal el número de teléfono, ella setea el mutable, se va a ejecutar el observer, que es el que va a mostrar el mensaje de error en el TestView. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bien. Bien. Bueno, en términos generales, el llamar estaría ahora bien. El foto. ¿Qué hace el de la foto? El de la foto lo único que tiene que hacer es mostrar una foto. En el enunciado decía que no era necesario el viewModel, ¿sí? Que podríamos setear la foto directamente desde el fragment, ¿no? Ella tiene en el home fragment la foto. Entonces, en el home fragment, lo único que dejó es un componente de tipo ImageView, ¿sí? Entonces, y a la foto, ¿la pusiste en dónde? La foto. En la carpeta de acá. En Drawable, bien. Se llama foto JPG. Entonces, directamente lo que hizo ella es, en el fragment mi foto, pum, cuando se ejecuta, ¿sí? Fíjate vos que, mirá lo que hiciste, recuperás la foto, ¿no? Cuando vos haces binding.ibfoto, ya tenés la referencia al ImageView. Bueno, ella la guarda aparte en una variable ImageView siguiendo la lógica que tenía acá en el viewModel, en el fragment, ¿no? Y a ese ImageView le setea la foto, ¿no? Usando, como la foto la tienen como recurso, usando el método setImageResource y le pasa el ID de la foto. En R, la carpeta de recursos, drawable, la foto. Esto lo podría haber hecho en una sola línea diciendo binding.ibfoto, directamente set exactamente. ¿Sí? Binding.ibfoto. Eco. ¿Sí? Eso también podría haberlo hecho también en una sola línea. ¿Sí? Genial. Perfecto. Ya tengo el fragment de foto. Ahora, ¿qué pasa con el fragment de salir? El fragment de salir pedía que inflemos un diálogo, pero nosotros no vimos todavía diálogos, ¿sí? Se nos pasó por alto. Entonces, ella lo que hizo en el fragment puso un botón, ¿no? A ver. Bien, puso un botón y a ese botón le puso un listener. Exactamente. Y directamente lo que hace es, cuando el usuario hace clic en ese botón, hace un system exit, ¿sí? Cerrando el system exit en Java de escritorio, me cierra toda la aplicación. Pero en Java Mobile me cierra la activity, ¿sí? En la que estoy. La activity en la que estoy no es el fragment salir. La activity en la que estoy es el menú, ¿sí? Me cierra el menú, pero queda abierto el login, ¿sí? Que es la otra activity que no se cierra. ¿Estamos de acuerdo? Probemos, por favor.
Ahora que lo cambiamos todo y se rompe, me tristeza. Bien, estando ahí, Acá estando en tengo. Activity, Más probá fe, che, vos podés, vas a estar desconectarte a bien. Wi-Fi, probá desconectarte y conectarte a Wi-Fi. Ahí Y ahora aparece cuando el conectes, hotel. No sé si lo ven porque está como sí, sí, chiquito sí, esto, sí, pero alcanzamos a ver el TOAS que decía Debe Wi-Fi ser. desconectado. Y ahora conectate. bueno. Cuando te conectas, ahí empieza a llamar. ¿Sí? Yo no voy a atender. Perfecto, colga. Bien, perfecto. O Me sea que el preocuparía si no broadcast llega la está llamada. funcionando perfecto. ¿Sí? El broadcast va a funcionar solamente mientras la aplicación está abierta, ¿sí? No solamente la de login. ¿Sí? Bueno, del login vamos a pasar al menú. ¿No te acordás la contraseña? Tengo acá, sí, lo Está pusiste bien, sencillo, pero hice una clase usuario con contraseña también. Igual esto está todo visible. bien. Perfecto. Y ahí llegó a la activity de llamar. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Es este su número? Ya me lo acuerdo Sí, tantas sí, veces sí. de probarlo. Ahí funciona. Perfecto. Bien. Y vayamos a la de foto. Bien. Vayamos a la de salir. Perfecto. Hacemos un clic en salir. Fíjense, se cierra la activity del menú, pero queda en la de login. ¿Estamos? Perfecto, hasta ahí Luna. Muy bien, muy bien. Genial. Perfecto. Bien, ahí está mostrando el de la foto. Bien. Y el de salir, genial. Acá está el diálogo. Él creó un diálogo, ¿sí? Eh, un diálogo con las opciones de sí o no, ¿sí? Entonces él dijo no, queda. Y si dice que sí, perfecto, sale de la aplicación, ¿sí? Salió del menú. Proba lo siguiente, mira, andate a la clase donde tenés el diálogo. La clase que viene vamos a charlarlo, al diálogo. Y en lugar del System Exit, ¿sí? Invoca eso, de Activity. ¿Viste? Mira, tengo distintas formas de cerrar la aplicación. Una es activity.finish, esa finish, finity, esa es una, comentala. Otra forma de cerrar la activity es System Exit, comentala. Otra forma es de activity, invocar el método finish and remove. Finish and remove task. École. Bien. Probala, parala y volver a ejecutar. A ver qué onda ahí. Hace lo mismo. Está bien. Cierra la activity. O sea que las tres formas cierran, digamos, la activity donde estoy trabajando. El ¿Sí? Finish Activity te manda de vuelta al menú, al home screen. Al escritorio. Sí, acá, me manda ahí a la búsqueda. Claro, pero queda abierta. Queda abierta, sí, queda abierta en segundo plano. Ahí está, ahí Perfecto. me mandó ahí, pero sí, ahí. Claro, Y si acá vas a está el aplicación, la tenés abierta. Está bien. Perfecto. Bueno, muy bien, La Lautaro, ¿eh? diferencia, la diferencia es que con el System Exit o con este, las credenciales quedan escritas.
Eso queda así cuando te vuelve el sistema exit. Porque vuelve al estado que estaba antes Esto, de que te fueras. Sí. claro, habría que acá en el login decirle que que borre lo que contiene antes de pasar. Vos sabés que viste que algo que podríamos hacer, ¿sí? Es en el on resume, ¿sí? El on create se ejecuta una sola vez, ¿no es cierto? Tendríamos que hacerla Claro, en el on resume, que es cuando vuelve a su estado la activity. ¿Sí? Porque cuando vos desde la activity principal pasaste al menú, esta pasó a estado pausado, ¿sí? claro, Al estado pausado. Podría ser en el on pause, por ejemplo, borrarle las credenciales, claro. ¿sí? Eh, Vaciarle los campos, ¿sí? En el on pause. y de esa misma forma, cuando habría forma de saber cuando estoy terminando la segunda activity acá de esta forma, ¿habría alguna forma de pasarle algún dato a a la vista para saber que vengo de ahí y cerrarla también? Eh, bueno, no, podrías crear, ¿sí? Por ejemplo, Podrías crearte un intent personalizado, ¿sí? Fíjate en la documentación donde tenemos broadcast, ¿sí? Que podrías crear tu propio intent personalizado que cuando cerrás de ahí, lanzás un intent y en la activity de login tengas un broadcast que reaccione a eso y cierre la activity. Podría ser. O sea, esa sería una forma, ¿sí? O la otra es, cuando veamos archivos, podría ser guardar en alguna variable local, ¿sí? A nivel local, en un archivito, un dato, ¿no? Entonces, cuando se abre el onResume de la activity principal, ¿no? Ver la forma de abrir el archivo y si hay un dato que diga que saliste del menú, por ejemplo, que te deslogueaste, bueno, cierre la activity principal. ¿Sí? Habría formas claro. de alguna manera informarse. ¿Sí? Habría formas. Perfecto. Bueno, muy bien, Lautaro, hasta ahí, ¿eh?